que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. El Evangelio es lo que sucedió en un fin de semana hace 2000 años. El Evangelio es la obra que Dios hizo. Las buenas nuevas se refiere a la obra que Dios hizo en nuestro favor en la persona de su Hijo. Su Hijo era Dios hecho hombre. Era 100% Dios, Cristo, y 100% hombre. Y como hombre, Él pudo morir nuestra muerte por nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Y si alguien me toma el lugar y muere por mí, yo no tengo que morir. Paga mi cuenta. Pero ¿cómo puede un hombre morir por todo el mundo? Bueno, tendría que ser un hombre muy especial, ¿verdad? Y Cristo era aquel hombre, ¿verdad? Porque Él era Dios. Su vida valía más que todo lo que existe en todos los... Dicen que hay un, ¿cómo se dice? Meteorito que es hecho de puro oro que está flotando. Ojalá que choque en mi patio algún día. Pero dijeron el valor, pero es como una planeta ahí de puro oro que está volando en el espacio. Me sorprende de que alguien no haya hecho avión para sacárselo, pero Cristo vale más que todo esto. Cristo vale más que todo lo que existe en todos sus universos. Cristo es el Creador, quien vino a este mundo y tomó nuestro lugar. Y cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de lo que Él hizo por nosotros. Y recuerdan que el Evangelio es buenas nuevas en griego, euangelion, quiere decir noticia, buena noticia. Entonces, cuando estamos predicando la buena noticia, estamos hablando de lo que sucedió en el tiempo y espacio. Estamos hablando de algo histórico, pero un evento que es más importante que cualquier otro evento en el mundo. Incluso la muerte de Cristo es más importante que su nacimiento. La muerte de Cristo es donde Él resolvió el problema humano. Entonces, cuando comenzamos a predicar el Evangelio, siempre tratamos de mantener el foco en Cristo. Y ahí hacen un buen trabajo la mayoría de los pastores en el mundo. Hacen un buen trabajo. Te dicen que no, Cristo murió por ti. Cristo dio su vida por ti. Pero el problema es cuando aplican el Evangelio. Porque en lugar de decir al pecador, mire, Señor, cree en el Señor Jesucristo. Señora, cree en el Señor Jesucristo. Que la Biblia usa más de 160 veces como el único requisito para la salvación. En lugar de usar el vocabulario divino, inventamos vocabularios. Y en inventar un vocabulario, lo que sucede es que la luz sale de la obra de Cristo, de las buenas nuevas, y la luz se pone en el hombre. Ya no sé de ti, pero a mí no me gusta tener luz en los ojos, ¿ve? No es bueno. Pero decimos, para ser salvo, solamente tienes que. Y le damos la lista. Sacamos la lista, pues, tienes que cumplir con esto. Tienes que hacer los 10 mandamientos. Pero en decir esto, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde quedó Jesús? ¿Dónde quedó el Evangelio? Quedó atrás. Y incluso estamos diciéndole a un pecador, muerto en sus delitos, estamos diciéndole a un muerto que tiene que hacer algún trabajo para ser salvo. Confiese todos tus pecados. Y el pobrecito, ahí con la lámpara en los ojos, está tratando, oye, yo quiero ser salvo, pero, tengo que confesar. Y tratan de recordar.
¿Saben una cosa? No hace mucho recordé un pecado que yo había hecho de niño, que por años me había olvidado. Entonces eso quiere decir que si la salvación es por el confesar, yo he sido un perdido durante 52 años de vida. Y ya por fin recordé el último pecado que yo hice. Y ya estoy bien, ¿verdad? ¿Saben que si hacemos solamente un pecado al día, durante 10 años hemos hecho 3,650 pecados? Y algunos de nosotros hacemos 3,650 en un día. Yo de joven, pero de adulto también por mis actitudes. ¿Ve? Entonces, si decimos, tienes que creer en Cristo más ser bautizado, ¿dónde está el enfoque? O sea que tenemos que dejar el foco en Cristo, invitar al pecador a creer en Él. Entonces, no estamos enseñando esto para regañar a nadie o para poner en mala luz a ninguno, porque lamentablemente, hermanos, yo enseñaba estos errores que están escuchando. Incluso yo había escuchado, me crié con muchos de estos errores. Tanto que cuando yo gradué de la escuela, yo me crié en una iglesia, mi papá es pastor, yo vengo de 7 generaciones de pastores, hermanos. Cuando yo me crié, bueno, estaba en una iglesia, pues desde que nacieron me llevaron a la iglesia. Pero yo estaba perdido 100% al salir de la casa. Yo a veces durante mi juventud, alguna gente le gustaría volver a revivir su juventud. Yo jamás. Yo era un miserable porque yo lloraba de noche con temor de que iba a morir, porque no sabía si de veras había invitado correctamente a Cristo a que entrara en mi vida, o le había entregado correctamente mi vida para que me salvara, o había orado suficientemente bien, o había dicho la correcta oración. Y volvía y a veces doblaba la mano así a decir, sí, nunca lo hice antes, Señor, esta vez. Y cada vez que hicieron una invitación en la iglesia, yo estaba ahí al frente. Yo levantaba la mano, yo oraba la oración del pecador. Y yo pues estaba tan confundido hasta que un día un viejito de más de 90 años estuvo predicando. Y yo apenas pude escuchar su voz. Se llama Doc Latham, lo llamaban, de Chicago. Estuvo predicando y dijo que la salvación no es por obras. Y me explicó la cosa, y yo con la oreja así para poder escuchar su voz, para entender su mensaje, entendí que la salvación es por gracia, por Cristo, por la obra de Él, no por mis obras, por mi contribución, sino por lo que Cristo hizo a mi favor cuando murió y resucitó al tercer día. Y por fin, en una noche, pude sentarme con la Biblia en la pierna a decir que Cristo, oh Dios, oh tu palabra es mentirosa, o es la verdad, y dices ahí que Cristo murió por mí. Descanso en lo que tú hiciste, lo que Cristo hizo por mí. Y de ahí por fin tuve paz, porque estaba creyendo el Evangelio. Y en lugar de creer lo que me estaban ordenando hacer. Y la confusión es, una vez te dicen que tienes que invitarle a Cristo a entrar en tu vida. Y la próxima vez te dicen que tienes que entregar la vida a Cristo. ¿Cuál es? Y quede como un hermano de esta iglesia. Su mamá tenía más de 80 años y le iban a reemplazar el corazón. Con corazón de otro. Operación. Le llama a su hijo. Él es ¿cómo se dice? Farmacéutico. Le llama y le dice, hijo, me van a
operar el corazón, darme un nuevo corazón y le pregunta a su hijo, dice que ¿será que tengo que invitarle a Cristo a entrar en mi corazón otra vez? Después, por si acaso que le dan un corazón de un inconverso. Sinceramente, los niños, hay gente que piensa que el niño necesita escuchar eso para que entiendan el Evangelio. Más bien quedan totalmente confundidos. Porque no estamos diciéndoles que Cristo murió y resucitó. Estamos diciéndoles, invite a que Él entre en tu corazón. Y son dos mensajes distintos, diferentes. Pero en cualquier iglesia donde vaya, están predicando ese evangelio. Que no es un evangelio. Incluso debemos de tener temor de predicar ese evangelio. Porque ¿qué dijo Pablo en Gálatas capítulo 1? Si predicamos otro evangelio, anatema, anatema. 2 veces lo repita. Y incluso en Gálatas capítulo 1 nos dice el evangelio ahí mismo. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Léalo por favor, mi hermano Jaime. Gálatas 1:1. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahí está una parte del evangelio que Cristo resucitó de entre los muertos. Versículo 4, hermano. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ni escriba 4 versículos y ya tiene el evangelio completo. Cristo se entregó por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y en ese mismo capítulo dice lo siguiente, versículos 6 al 9, hermano. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Capítulo 2, versículo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo lo presentó? Como crucificado. Y debemos de seguir con ese mensaje de Cristo y este crucificado. Que seamos claros. Yo tuve que cambiar mi vocabulario cuando por fin entendí esto. A volver a lo bíblico. A decir que Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día. Cree en el Señor Jesucristo y salvo serás. Lo mismo para ti, lo mismo para tu familia. Que Dios nos enseñe a enseñar su evangelio así claro, hermanos. Muy bien. Entonces estamos en página 71. Vamos a mirar en las notas el apéndice. Y empieza con un mensaje. Empieza con el Evangelio. Irónicamente, la sección que vamos a mirar muchas veces es el más obviado. Es el mensaje que es más saltado, el mensaje más evitado en parte sí, pero no es que uno mentalmente lo evite, sino que pues asumimos que bueno, ya todos saben, ¿no? Entonces pues no es necesario. Hablar del Evangelio es algo pues redundar. Hablar del Evangelio es pues que los aprendices se dediquen al Evangelio.
nosotros ya estamos más allá. Hablar del Evangelio es las primicias. Hablar del Evangelio es lo inicial, pues nosotros ya no somos principiantes, estamos avanzados. Y hemos ido aprendiendo, ¿verdad?, que el Evangelio es lo máximo que hay. El Evangelio es donde empieza, el Evangelio es donde continuamos, y el Evangelio es nuestra esperanza en sí. El Evangelio es la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros, completo, total. Y cuando hablamos del Evangelio, hablamos de una obra, un tiempo, un momento en el tiempo y en el espacio, algo objetivo, algo real, algo que sucedió hace 2000 años atrás. Una intervención divina de parte de Dios para con el hombre. El Evangelio es algo preciso. Entonces, pues, con mayor razón deberíamos comunicarlo, ¿no les parece?, con precisión, con objetividad, ya que es pues el mensaje de vida o muerte. Entonces, pues así como dice el Evangelio, que debemos ponernos el apresto, el entrenamiento, el saber, el apresto del Evangelio. Entonces vamos a entrar en esta sección y definir claramente qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Entonces, el Evangelio. Definición de la palabra evangelio, y lo vamos a definir. La palabra griega para evangelio es evangelion. Evangelion. La pronunciación del griego es algo que estoy tratando de aprender, pero parece que no hay algo cierto. Creo que se está mejorando cada vez más y DM2 está trabajando en eso. En tener un método para poder aprender el griego y aprender la pronunciación, inclusive algo que sea más universal. Pero la palabra aquí es evangelion en el griego. La palabra evangelion puede significar cualquier tipo de buenas noticias. Entonces es algo genérico en sí, algo que se trata de buenas noticias. Por lo tanto, toda la Biblia puede ser llamada buenas noticias, el Evangelio. Entonces, podemos mirar que toda la Biblia podríamos llamarlo el Evangelio, buenas noticias de parte de Dios para con el hombre. Los escritores del Nuevo Testamento desarrollaron un significado especial para la palabra evangelion. En las Escrituras la palabra evangelion llegó a significar las buenas nuevas de salvación de Dios para toda la humanidad. Entonces llegó a significar las buenas nuevas de salvación para toda la humanidad. El Evangelion describe el mensaje de la salvación, las buenas nuevas que un no creyente, un inconverso debe creer para ser salvo. Un inconverso, un hombre natural, un no creyente debe creer para ser salvo. Vamos a mirar Gálatas. No vamos a entrar en este momento en 1 Corintios, ya que vamos a desglosar ese pasaje más allá. Y la mejor descripción, la mejor sección que podemos mirar el Evangelio está en realidad en 1 Corintios 15, 1 al 4. Pero miremos Gálatas 1, 6 al 9, que dice así:
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es fuerte el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo aquí. Es fuerte. Inclusive ahí dice, si un ángel o cualquier otro que venga comunicando otro evangelio, pues sea anatema, sea anatema. Si nos vamos a segunda de Juan, y podemos mirar brevemente aquí. Segunda Juan. Y vamos a mirar y pues Juan está aquí hablando de la verdad y está animándoles y dice desde un principio, está escribiendo aquí a la señora elegida y a sus hijos y pues dice a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En verdad y en amor. Entonces avanza más allá, dice, me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Se regocija porque están andando en la verdad. Y luego, pues, y este es el amor, versículo 6, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Desde el principio. Ahora, va y entra en algunas advertencias y pues entra en una advertencia muy interesante que quisiera que presten atención. Versículo 7 empezaremos. Porque muchos engañadores, ahora presten atención a estos engañadores, han salido por el mundo. Ahora fíjese aquí, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahora, cuando uno empieza a mirar detenidamente y empieza a mirar la palabra original aquí y fijándose un poco en el griego aquí, que no confiesan es aquí el tiempo, y la palabra nos hace entender que no están en sí proclamando, no están anunciando. Entonces, continuamente anunciando, continuamente profesando en sí. Y nos hace entender aquí que en realidad son personas que no están proclamando a Jesucristo habiendo venido en carne. Ahora, miren más allá, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Ahora está hablando, ¿no?, de la santificación, el proceso, fase 2, sino que recibáis galardón completo. Bien, ok. Pero, fíjense aquí el versículo 9, cualquiera que se ¿extravía de qué? Pues vamos a ver, y no persevera ¿en qué? En la doctrina de Cristo. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, fíjese aquí otra vez este lenguaje fuerte que dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? Esa doctrina de Cristo. La persona y la obra de Cristo, enseñando a Cristo, haber venido en la carne, pues es su obra. Es lo que Él ha hecho. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenidos. Son engañadores. Personas que están tratando de quitar, que no están proclamando continuamente, que no están anunciando Cristo haber venido en la carne. La obra de nuestro Señor Jesucristo.
la importancia de esto. La importancia y es lo que habíamos oído desde el principio, dice, ese mandamiento que habíamos oído desde el principio, y nuestro Señor Jesucristo, pues, que es esa verdad en el cual Juan se regocija al saber que estaban andando en esa verdad. Entonces, continuemos aquí. Según Romanos 1, 16 al 17, el Evangelio es un mensaje poderoso. Es un mensaje poderoso. Ahora, eso fue hace unos capítulos atrás. Vamos a hacer memoria aquí. Versículos 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Entonces, si nos fijamos aquí a algunos creyentes pues carnales que estaban resultando aquí en Gálatas capítulo 6. Sigo extrañando mi Biblia porque todo lo tengo subrayado y busco mis colorcitos, ¿no? Entonces, bueno, capítulo 6, pero de Gálatas. Entonces, vemos aquí, dice, pues aquí 6, 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bueno, no nos cansemos de hacer el bien. Ahora, estoy buscando aquí. Van a disculpar, hermanos. Van a disculpar. Pardon me? No. I'm looking for... Bueno, vamos a volver a eso si se nos viene. Van a disculpar, hermanos. Tenía una sección importante que mostrar de que pues estos creyentes carnales querían tapar, pues era en realidad lo que querían era la circuncisión, entrar en legalismo. ¿Perdón? Oh, ok, eso me faltó mis colores nomás. 6:12 en adelante. Gracias, hermano Brett. Aquí, todos los que quieren... Ok, ahora sí. Estábamos bien, estábamos cerca. Tan cerca, pero tan lejos a la vez. Gálatas 6:12, hermanos. Fíjense. Y esto está escribiendo con su mano, dice, con letras, mire, con letras grandes, escribo con mi propia mano. Debe ser importante. Fíjense, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Fíjese por qué. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Fíjense la importancia ahí. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, nos da a entender pues de que esa carne, pues esa es precisamente en contra, va de la máxima importancia de parte de Dios. La carne va en contra pues de la causa de la cruz de Cristo, su obra. Entonces Pablo nos dice en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, pero ¿por qué? Porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, esas buenas noticias, el Evangelion, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces es un mensaje poderoso. Las buenas noticias de Dios tratan de su provisión de un Salvador y de lo que este Salvador ha hecho.
Entonces, el Evangelio es un mensaje, es unas noticias, pues, de lo que Dios ha hecho. De lo que ha hecho Dios en su provisión a través de un Salvador para toda la humanidad. El Evangelio, hermanos, es la máxima expresión de la justicia de Dios, de su amor, donde la máxima expresión de lo que Dios es justo. Dios nunca dejó de ser justo. Es más, Dios nunca bajó su justicia. Dios nunca bajó su estándar. Fuimos en Cristo, fuimos totalmente aceptos al nivel que requería su justicia. Dios nunca bajó el estándar para permitirnos entrada detrás. Hemos en Cristo establecido, la obra de Dios ha establecido, ha hecho satisfecha su justicia, ha apaciguado su ira. Fue suficiente. Y por eso es que pues todo lo que estamos tratando de enfocar y todo lo que estamos tratando de demostrar aquí es que estas buenas noticias son pues todo. Y es realizado, es hecho verdad en nuestro Señor Jesucristo, quien es esa verdad y la gracia de Dios expresado, hecho carne, que vivió entre nosotros, que habitó entre nosotros. Entonces, tratan de su provisión, de un Salvador, y de lo que este Salvador ha hecho. ¿Quién era? Pues era Dios mismo, hombre mismo. Era el Cordero de Dios, que Dios había enviado. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo? Y estaba a punto de hacerlo, a punto de tomar su vida, pues Abraham pensaba de que Dios iba a resucitar a su hijo, traerlo de los muertos, y Dios era capaz. Pero Dios quiso utilizarlo como un ejemplo, un tipo de lo que iba a venir, ¿verdad? Entonces le dice, yo tengo mejor provisión. Yo voy a proveer. Qué cosa más linda. Entonces cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, se trata de Dios, se trata de su provisión, de un Salvador. Y cuando el hombre deposita su fe en esa obra, cuando el hombre deposita su fe en esa persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios lo declara salvo, perdonado, justificado. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero es solamente el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pues Dios está llamando a toda la humanidad. No desea que nadie se pierda. Pero es solamente efectivo para todo aquel que cree. El Evangelio es lo que provee la justicia de Dios para pecadores indignos. El Evangelio es lo que provee la justicia de Dios para pecadores indignos. Tan pronto como Cristo es sacado como el foco de su presentación del Evangelio, fíjense, ya no tienes más un mensaje del Evangelio. Entonces, el momento que quitamos a Cristo, el momento que quitamos la obra de Cristo, que ha venido en carne, como vimos en 2 Juan, el momento que quitamos su deidad de Cristo, el momento que tocamos la persona de Cristo, el momento que quitamos algo de su obra perfecta, pues estamos dañando la cosa más importante para nosotros, este mensaje de vida y muerte, este mensaje de vida eterna, este mensaje de salvación de parte de Dios. Y al afectar eso ya no tenemos el Evangelio. Es entonces que Martín Lutero dice de la salvación siendo sola fide, por la fe solamente,
sola gratia, por la gracia solamente, solus Christus, por Cristo solamente, sola scriptura, por la escritura solamente, y soli Deo gloria, para la gloria de Dios solamente. ¿Qué clase de mensaje es el Evangelio? ¿Qué clase de mensaje es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje histórico objetivo de lo que Dios ha hecho para gratuitamente salvarnos de su justicia, de su justa ira, perdonándonos nuestros pecados y proveyéndonos la vida eterna. Entonces es un mensaje histórico, es algo que sucedió. No debemos caer en que es algo que sucede en mi corazón. No es algo que yo hago. No es algo que yo tengo que hacer que suceda. Pues es algo que Dios hizo enteramente. Dios hizo completamente. Y es su ira ha sido apaciguado. El Evangelio no es algo subjetivo o un método a seguir que usamos para agrupar personas a través de un proceso de salvación. No es un método a seguir. Estuve en un colegio cristiano el otro día y pues me pidieron compartir algo. Entonces pues les hice la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Había toda clase de respuesta. Toda clase de respuesta imaginable. Es amor. Interesante. ¿Qué es el Evangelio? Es Dios. ¿Qué es el Evangelio? Pues es pedirle que entre en tu corazón. ¿Qué es el Evangelio? Había toda variedad de respuestas. Por fin, una niña dijo, es Juan 3:16. En su forma sencilla, pero es Juan 3:16. Que Dios hizo una obra y envió a su Hijo Jesucristo. Por cuanto nos amó tanto. ¿Ves? Fue empujado, fue su amor que lo llevó a hacer. Entonces, pues por eso que decimos que la cruz de Cristo, pues es la máxima expresión del amor de Dios. Donde se establece su justicia, se demuestra la máxima expresión de su justicia. En la cruz, a favor de nosotros. Los mínimos irreducibles, omite estos y no tendrás el Evangelio. Ojo, no tendrás el Evangelio. Una vez más, estamos buscando precisión en cuanto al Evangelio. Si vamos a comunicar el Evangelio, pues queremos ser precisos, armonizar con la palabra de Dios. En 1 Corintios, ahora sí, vámonos a 1 Corintios 15. Y vamos a mirar este pasaje. Entonces, esta es la declaración más clara del apóstol Pablo del Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar lectura a este pasaje. 1 Corintios 15, 3 al 11. Las buenas noticias son acerca de una persona, el Dios hombre, Jesucristo. Entonces, vamos a dar lectura y dice así: porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y hemos estado mirando esto, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. No fue un accidente, no fue parchando, no fue tratando de arreglar la situación. Esto fue predeterminado, esto fue planificado por Dios conforme a las Escrituras. Estuvo escrito, estuvo profetizado. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Fíjese, todo esto sucedió conforme a las Escrituras. Y luego que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y eso es el gran privilegio que tenemos, estimados hermanos. El privilegio nos da de proclamar estas buenas nuevas y así ellos también lleguen a creer. Tremenda responsabilidad y privilegio nos da Dios. Muy bien, vamos a desempacar esta sección. Las buenas nuevas son acerca de una persona. Una persona. Entonces, el Dios hombre, Jesucristo, se trata de una persona. Ok, las buenas nuevas es el acontecimiento histórico real por el cual Dios trajo la salvación a toda la humanidad a través de la persona y obra de Jesucristo. Es el acontecimiento histórico real. Vamos a mirar, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, de lo que asimismo recibí. Él había recibido esto de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿no? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, la persona de la salvación es Cristo. La persona de la salvación es Cristo. Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Y este era proclamado desde antes, mucho más antes en el Antiguo Testamento. Juan 7:41 podemos mirar. Y era el Mesías, el esperado del pueblo de Israel, ¿verdad? Su Salvador. Y lastimosamente no lo creyeron. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? Pues no vino como ellos habían anticipado. Ellos solamente estaban mirando ciertas profecías que iba de cumplir el Mesías, que iba a ser pues un Salvador, uno que iba a solucionar su problema nacional, un Salvador político iba a venir, y esto es lo que ellos estaban esperando. Entonces, el Mesías era alguien muy esperado de parte del pueblo de Israel. El Cristo iba a ser un humano, ¿ah? Y eso lo vimos en Génesis 3:15, cuando Dios declara de su simiente iba a venir uno que aplastaría la cabeza de la serpiente desde un principio, ¿no? Y cuando Eva tiene su primer hijo, Dios me ha dado, dice. Dios me ha dado, pensando tal vez, creyendo de que pues ya había llegado este. Entonces cuando no llega a ser que fue Caín, pues luego cuando tiene a Set, otra vez dice también, el Señor me ha dado. Y pues es a través de la línea de Set, ¿verdad? Que pues eso tenemos en Lucas, la genealogía ahí. Evidentemente Cristo vino a través de su simiente, como había prometido. Dios prometió que el Mesías, la simiente de la mujer, en Génesis 3:15, vendría a rescatar a la humanidad de la mentira mortal de la serpiente. De la mentira mortal de la serpiente, Satanás. Juan 1:14. Entonces vemos que el prometido Mesías aquí, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y haciendo el paralelo, fíjense, con 2 Juan, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad, nuestro Señor Jesucristo. Dios también prometió que el Mesías sería deidad.
Dios habitando con nosotros, como acabamos de leer. Emmanuel, Dios con nosotros. Podemos leer Isaías 7:14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y dará a luz llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces vemos ahí 9:6, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, pues, si bien no se llamó literalmente Emmanuel, es uno de sus nombres, de sus muchos nombres, ¿no? Si bien el Mesías se llegó a llamar aquí terrenalmente Jesús, no quita de su nombre que fue profetizado de que iba a ser Emmanuel, así como también se llamó admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Entonces, es solamente un aspecto de su deidad. La obra de salvación. Primera Juan 4:15. Primera Juan 4:14 y 15 dice así: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, por cuanto Dios amó al mundo, mandó a su Hijo, el Salvador del mundo. 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, la obra de salvación, la obra de salvación de parte de Dios para con el hombre. 1 Corintios 15:3b, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y fue conforme a las Escrituras. Entonces, en las Escrituras la muerte siempre significa separación, no cesación u obliteración. Y eso hemos estado mirando, ¿verdad? Se ha explicado eso. Cristo sufrió muerte espiritual, siendo separado de Dios el Padre a causa de los pecados de toda la humanidad, los cuales cargó en su propio cuerpo durante las horas oscuras de la cruz. Entonces, pues podríamos mirar y volver al principio, y pues la humanidad del hombre, el punto de vista del hombre, diría que pues Dios es injusto, Dios es condenador, que un solo error de parte de Adán pues condenó toda la humanidad. Pero debemos verlo de que de la misma manera, así como Dios tuvo que separarse de Adán, de la misma manera Cristo tomó esa condenación y recibió la separación de parte del Padre por nosotros. Qué increíble cosa, ¿verdad? Separación. Dios tuvo que hacer a un lado a su Hijo Jesucristo por el pecado del mundo. Recibió esa condenación por nosotros para hacer perfecta esa obra. Entonces fue separado de Dios el Padre a causa de los pecados de toda la humanidad. La justicia de Dios no permite nada menos que perfección. Entonces, pues cuando la obra de nuestro Señor Jesucristo es confirmado en su resurrección, pues qué tremenda cosa. Su perfección fue satisfecha. Su perfección, la obra perfecta de Cristo para con nosotros.
Toda la humanidad recibió los pecados, separado de Dios el Padre a causa de nosotros, los cuales cargó en su propio cuerpo durante las horas oscuras de la cruz. Las horas oscuras de la cruz. Cristo sufrió muerte física, separando su alma y espíritu del cuerpo muerto. Fijaremos Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Interesante ahí, en el principio vemos en la creación del mundo, pues la Trinidad operando, ¿verdad? Que Dios creó. Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu que estaba sobre las aguas ahí, y pues Juan 1, el capítulo 1 nos enseña de que pues Cristo era el verbo, la voz hablada. Dios creó y habló y dijo que se hagan la luz, etc. Y aquí vemos otra vez se podría decir a los tres juntos: Padre, dice Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Hijo hablando al Padre y encomendando su espíritu. Cristo sufrió muerte física, separando su alma y espíritu del cuerpo muerto. Hebreos 10:10. Hebreos. Sé que está en el Nuevo Testamento. 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Entonces su sacrificio fue suficiente. Un sacrificio a favor nuestro fue suficiente. Así como los corderos del Antiguo Testamento que fueron sacrificados así como un tipo del que iba de venir, esos muchos continuamente había que sacrificarlos, porque pues eran solamente un tipo de lo que iba de venir. Cristo lo hizo, ese sacrificio perfecto, una vez por todas. Cristo sufrió muerte eterna, en que aunque solo fueran minutos que estuvo separado del Padre, para Dios es lo mismo que 1,000,000 de años. Ya que Dios vive afuera de la esfera del tiempo y no está sujeto al tiempo. Por factor tiempo, vámonos a 1 Pedro 3:18. 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, y eso es lo que nos invita a Dios, a crecer en esta gracia, en esta obra de lo que Dios hizo a favor de nosotros. No entendemos cuán grave en realidad fue que Dios haga esta obra. Y pues Romanos 3:26 lo pone de una manera muy interesante. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, fíjese, su justicia, entonces a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Ahora, si nos ponemos a mirar en cierto sentido, aquí podríamos ver pues la escena en una corte, ¿verdad? Y tenemos aquí al justo juez, porque Dios tenemos aquí el que sea el justo juez, pero a la vez es el que justifica. Eso es una escena bastante rara, ¿no? Y yo puedo
imaginarme a un juez, yo puedo imaginarme a aquella persona que va a tomar pues la penalidad, que va a pagar el precio, pero aquí tenemos al juez actuando también a la vez con el que justifica, con el que satisface lo que requiere la justicia. Es una obra completa, no llego a entenderlo, pero Dios lo hizo de tal manera que su justicia fuese satisfecha perfectamente, pero a la vez fue el que justifica. Él fue el que proveyó esta justificación. Él fue y es una obra para la gloria de Dios en sí, y es para aquel que es de la fe de Jesús. Entonces, tremendo esto que sucedió, ¿verdad? 1 Corintios 15:3, la prueba de su muerte. Entonces nos va a dar pruebas de su muerte, para que no haya ninguna duda, para que no haya pues esto de decir que no sucedió o que no fue de esa manera. Prueba de su muerte conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo ocurrió exactamente como Dios había profetizado. Fue exactamente como Dios había profetizado. La prueba de su muerte, fue sepultado. Y sabemos que los vivos no son enterrados. No enterramos a un vivo, enterramos a un muerto. Entonces los vivos no son sepultados, ¿no? Entonces si fue sepultado, pues es porque realmente Él murió. Y es necesario, hermanos, que Él murió. Él sí murió. Y esto es parte del plan, parte de, pues la paga del pecado es, ¿verdad? Es muerte. Eso es lo que requería la justicia de Dios. Eso es lo que requería pagar la pena del pecado. 4 al 10, Cristo fue resucitado al tercer día. Y va a aparecer a diferentes personas aquí. La resurrección de Cristo validó su victoria sobre el pecado y la muerte en la cruz. Validó su victoria sobre el pecado y la muerte en la cruz. (4a) y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La prueba de su resurrección conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo ocurrió exactamente como Dios había profetizado. Exactamente como Dios había profetizado. Entonces, la prueba de su resurrección y que apareció a muchos testigos. Vieron al Cristo resucitado. Entonces esto es parte de lo que está validando aquí, de lo que está confirmando. Muchos testigos vieron al Cristo resucitado, para que no haya ninguna duda. Pedro, uno de sus amigos, aparece a Pedro, uno de sus amigos más cercanos y probablemente uno de los cristianos más reconocidos de todos los tiempos. Aparece a Pedro. Fíjense ahí 5. Y apareció a Cefas y después aparece a los 12. Mientras todavía dudaban los 12 discípulos, le vieron. Aunque ya Judas había muerto, corporativamente se seguían llamando los 12. Eran conocidos como, el grupo era conocido como los 12. (15:6) Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Apareció en una oportunidad a más de 500 personas a la vez. La mayoría de ellos aún estaban viviendo cuando Pablo lo afirmó. Entonces imagínense pues la expresión de estas personas al mirar a este Cristo que fue crucificado y no fue crucificado a oscuras, fue una crucifixión pública, todos lo vieron crucificado, fue delante de todos, pues lo vieron crucificado, también saben que murió y ahora está apareciendo a 500 personas. Entonces, wow, qué increíble, esto jamás se había visto. Jacobo,
Ahora, fíjese a quién va a aparecer. Interesante también apuntar de que pues Cristo aparece a personas evidentemente importantes pues para el testimonio, para verificar que en realidad pues sí había resucitado. Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, lo vio. Entonces es importante que aparezca a alguien tan cerca, alguien como su familia natural, su familia, pues su medio hermano de Jesucristo lo vio después de la resurrección. Habiendo crecido con Cristo fácilmente, confirmó su identidad y empezó a seguirlo. No llamó a Jesús resucitado un fraude. Entonces, pues, confirmó más bien que era él. Los apóstoles, vemos en versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, los que Cristo encargó personalmente de compartir los hechos de su muerte y resurrección con el resto del mundo. Lo vieron resucitado. Lo vieron resucitado. El apóstol Pablo, antes blasfemo y destructor de la iglesia, vio al Cristo resucitado y creyó. Y esto sabemos, conocemos el acontecimiento en el camino a Damasco, ¿verdad? Entonces que Cristo le aparece a Pablo después. Las buenas noticias fueron una serie de eventos profetizados que sucedieron exactamente como Dios lo había predicho a través de sus santos profetas. Entonces, Hechos, bueno, leeremos Romanos, no hemos leído eso. Romanos 1. El que había prometido, mire, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado? Fue que Dios quien lo declaró, este es mi Hijo amado, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces todo sucedió, según las Escrituras, exactamente como fueron predichos. La frase conforme a las Escrituras es repetida 2 veces en este pasaje, en 1 Corintios. 2 veces, y fue fue la confirmación, gracias, de lo que había sucedido. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento dieron asombrosos detalles al profetizar sobre la muerte de Cristo. Y vamos a mirar solo algunos aquí. Podríamos mirar posiblemente Zacarías, pero antes Salmos. Salmos 69, 11, por favor. Salmos 69, 11. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Entonces, hablando de su muerte, ¿verdad? Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice de la siguiente manera: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y miran a mí, a quien traspasaron, y lloran como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, vemos que la muerte de Cristo fue profetizado. Y Lucas 24, 46. Lucas 24, 46. Dice así, les dijo, aquí está, que está diciéndoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era un plan, estaba planificado, iba a ser exactamente como fue escrito, como fue profetizado
en las Escrituras. Entonces, su muerte fue profetizado. Los profetas del Antiguo Testamento también profetizaron sobre la resurrección de Cristo. Sobre la resurrección de Cristo. Entonces, podemos mirar Isaías 25. Isaías 25:8. Que dice así: destruirá la muerte para siempre. La muerte nunca más tendrá poder sobre él. Él nunca más sufrirá muerte. Han habido aquellos que han resucitado de la muerte. Han habido aquellos que han vuelto de la muerte, como Lázaro u otros, pero han vuelto a morir. Nuestro Señor Jesucristo jamás volverá a morir. Entonces destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Jehová lo ha dicho. Entonces, Salmo 16. Salmo 16, 8 al 11. Y a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Entonces no permitirás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo. 1 Corintios 15, 5 al 9, vemos las buenas noticias tanto de su muerte como resurrección. Fueron un acontecimiento que tuvieron testigos oculares. Ahora, el día de hoy, pues, ¿cuántos testigos necesitamos para condenar a una persona a muerte? Seguramente con 2 testigos ya condenan a una persona, ¿verdad? Bueno, hablando de prisión, ¿no? De por vida, prisión de por vida con 2 buenos testigos, inclusive hasta 1, ¿verdad? Se puede condenar a una persona a prisión de por vida. Y entonces aquí vemos pues más de 500 personas como testigos oculares de lo que había sucedido, de que Cristo sí había resucitado. No hay duda de que resucitó. Entonces, 1 Juan 1 y 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ese verbo que vemos en Juan 1, ¿verdad? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó. Entonces la buena noticia fue proclamada por todas partes, trayendo constantemente la persecución de los fieles y finalmente les costó a muchos la vida. Y la pregunta, claro, que tenemos que hacer es, ¿habrían elegido sufrir y morir por una mentira? No. No. Cristo te llama a compartir el evangelio claro a todo el mundo. Y esto es un llamado de suma importancia. El evangelio está bajo ataque hoy más que nunca. Más que nunca. En muchos de los mejores casos es un evangelio aguachentado. Un evangelio que más o menos pues hablemos el nombre de Cristo y esperemos que puedan, ¿no? Creer en Él. Pero es un evangelio no claro. Es un evangelio mal proclamado. Entonces es para nosotros de suma importancia que tomemos el hecho de que Cristo nos está llamando a esto. Hemos sido mandados por nuestro Señor Jesucristo
Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces fue nuestro Señor Jesucristo quien nos manda a ir y hacerlo. En Hechos 1:8 Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es cuando proclamamos pues este evangelio, sabemos que estamos trabajando en armonía. Ahora hemos recibido el Espíritu Santo, y es pues que Él que está convenciendo al mundo de pecado, de justicia. ¿Dónde está eso? Gracias. Juan 16. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Fíjense ahí, pecado singular, por cuanto no creen en mí. El pecado que deben creer, es necesario creer para ser salvo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, recibiremos poder pues para proclamar este mensaje. La iglesia de Jesucristo no está llamándote para ser testigo de Cristo. No es la iglesia de Jesucristo. Ninguna organización misionera está llamándote a ser testigo. Ningún líder importante está llamándote a ser testigo. Jesucristo está llamándote a ser su testigo en toda la tierra. Según las Escrituras, la única condición para recibir la salvación es la fe en Cristo solamente. Hechos 16, 30 al 31. Y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y esto lo vemos más de 160 veces, hermanos, como el único requisito para ser salvo en el Nuevo Testamento. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis si no crees. Juan 11, 25 y 26, le dijo Jesús a ella, yo soy la resurrección y la vida. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Juan explica sus razones por el cual escribir el Evangelio, su Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien, ahí terminamos. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar.